un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 498. De esta manera concluimos el apartado sobre la virginidad de María, y dice así: a veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría, en este caso, de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas, a lo cual hay que responder: la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes judíos y paganos. No ha tenido su origen en la mitología pagana, ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe, que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo, se refiere a Satanás, ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. San Ignacio de Antioquía habla de tres misterios: la virginidad de María, el parto de Jesucristo y la muerte del Señor. Tres misterios que se vivieron en el silencio. Bueno, como veis, el catecismo no rehúye las dificultades, y es consciente de que existe como una resistencia en nuestra cultura a la afirmación de la virginidad de María y de la concepción virginal de Jesucristo. Y por lo tanto lo aborda. Dice, vamos a ver, hay quienes dicen que estos son construcciones teológicas, sin pretensiones históricas. Y lo primero que nos dice el catecismo, que consuela saberlo, es que no nos pensemos que estamos hablando de que en este momento histórico se ridiculiza o se obstaculiza la fe, la concepción virginal. No, que es que esto ha venido de antes. Que es que ya lo dice aquí, desde el primer momento existieron resistencias, burlas, incomprensiones por parte de judíos y paganos, desde el primer momento. Y aquí se nos cita a San Justino, a Orígenes, etcétera, padres de los primeros siglos que ya tuvieron que batallar con esta cuestión. O sea, nada nuevo bajo el sol, ¿sabéis? Yo suelo decir que es muy difícil que los herejes sean originales. Es muy difícil. Las herejías están ya inventadas casi todas. Y se suele hacer como reediciones de las herejías de siempre. Los herejes se piensan que son originales y no lo son. Bueno, lo que sí que es novedoso y original, pues es siempre la confesión de la fe. Entonces, bueno, algún detalle importante. Primero, que difícilmente, muy difícilmente, imposible, se puede pretender decir, no, es que esto es en el fondo son imágenes del Antiguo Testamento que luego se proyectan en Jesús. Porque claro, en el Antiguo Testamento, pues ya hay pasajes como el nacimiento de Sansón, de Samuel, pues que eran fruto de una intervención especial de Dios, que en circunstancias de esterilidad por parte de una pareja, Dios concedió que naciesen pues aquellos profetas. Entonces, de una manera similar, y tenemos el caso de Juan Bautista. Juan Bautista, que es el precursor de Jesús, que ya su concepción pues resultó ser milagrosa, ¿no? Por el hecho de que su madre Isabel pues ya era avanzada en edad. Entonces, en el fondo esto, te dicen, ¿no? En el fondo esto es, pues lo de Jesús va en esa misma línea del Antiguo Testamento. Y dices, sí, un momento. Pero es que es totalmente distinto. Claro que, de alguna manera, Dios remarca que con esas concepciones de los profetas por parte de madres que ya eran avanzadas en edad y que teóricamente eran estériles, etcétera, remarca que son un don de Dios. Pero es que decir que el nacimiento de Jesucristo, que la concepción virginal de Jesucristo se reduce a esto, es ignorar que difícilmente desde un ambiente judío se podía inventar una cosa así, porque para un judío el que no existiesen relaciones, el que no se tuviese muchos hijos, etcétera, era una afrenta de Dios. Era una afrenta.
Por eso los padres de Sansón o de Samuel o de Jacobo, que pudiesen finalmente, los padres de Isaac, Abraham, que parecía que no iban a tener descendencia, finalmente Dios les diese descendencia, era superar una afrenta, una vergüenza, porque para un judío no tener descendencia era una afrenta. Hacerle fecundo, a una persona, hacerle fecunda a una mujer era bendecirla. Por eso es impensable que María y José, si no hubiese sido por una elección muy directa de Dios, hubiesen elegido la virginidad. O sea, en el ambiente judío, desde luego, lo último es la virginidad. Es que es lo último. O sea, cuantos más hijos, más bendecido por Dios. Con lo cual, pensar que en un ambiente judío se haya podido inventar la virginidad de María y de José, vamos, eso es impensable. En un ambiente judío eso es ininventable. Es lo último que se le ocurriría inventar a un judío. Con lo cual no digamos que esto, claro, es que esto ha nacido de un ambiente judío. No es verdad. Es cierto que María y José están injertados en toda la tradición judía, pero la superan ampliamente. O sea, es una novedad absoluta. Bueno, esto por una parte. Luego también a veces se ha dicho, no, es que también existen pues unas ciertas concomitancias pues con la mitología griega. La mitología griega, que también habla de cómo los dioses a veces pues se han unido sexualmente, los dioses con una mujer, y entonces una mujer se ha unido con los dioses. Eso también forma parte de la mitología griega, ¿no? Pero vamos a ver, hacer esa comparación está fuera de juego, porque a un israelita le resulta imposible imaginarse una unión marital entre Dios y una mujer humana. Le resulta imposible imaginarse tal cosa. El monoteísmo de Israel, la concepción que tiene de la trascendencia de Dios y de la espiritualidad de Yahvé, que Dios es espíritu puro, a un judío le resulta totalmente inaceptable la unión de Yahvé con una mujer. O sea que pretender proyectar las mitologías griegas en esto, mire usted, no tiene nada que ver. No me mezcle lo que es inmezclable. Hay, por lo tanto, una originalidad, una originalidad que hace que podamos afirmar que desde luego no es de recibo el que se diga que se trata de una especie de proyección en el Nuevo Testamento de lo que los judíos o los mitos griegos decían. No es verdad. Uno compara las cosas y ve que no es comparable, no es proyectable una cosa con la otra. Otra dificultad que a veces se suele referir. Bueno, vamos a ver, y ese término del Hijo del Hombre, que también existe en el Nuevo Testamento, cuando en el Nuevo Testamento se habla de que el Hijo del Hombre, eso no puede hacer referencia a que Jesús, si a Jesús le llaman el Hijo del Hombre, se pueden referir a que es el hijo de José. Bueno, pues mire usted, la verdad es que en absoluto, cuando uno ve cuál es el contexto en el que nace el término del Hijo del Hombre, se da cuenta de que es verdaderamente muy distinto. El término del Hijo del Hombre está tomado del Antiguo Testamento, del libro de Daniel, capítulo 7, versículo del 9 al 14, que dice, es una visión. Entonces, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Ezequiel existe un género apocalíptico que en un contexto de visión se dice: mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él, miles de millares le servían, miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Miré entonces, atraído por el ruido de las grandes cosas que decía el cuerno, y estuve mirando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destrozado y arrojado a la llama del fuego. A las otras bestias se les quitó el dominio, si bien se les concedió una prolongación de la vida,
Y entonces vi al Hijo del Hombre venir entre nubes en un carro de fuego. Bueno, quiero decir que el contexto de la expresión Hijo del Hombre, desde luego, en el Antiguo Testamento no es en absoluto un contexto que haga referencia a la carnalidad del Mesías, sino más bien a un origen trascendente. Las palabras hay que, para conocer lo que verdaderamente quieren decirnos, hay que verlas en el contexto en el que han sido pronunciadas, ¿no? Y en el Antiguo Testamento la imagen Hijo del Hombre, tal y como en Daniel y en Ezequiel, etcétera, es utilizada, hace una referencia al Dios que revela, que se descubre en forma humana. Al Dios que se adapta a nuestra condición humana para venir de lo alto, es decir, nos habla de que viene en medio de las nubes, se acerca. También utiliza la imagen del carro de fuego, etcétera. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.